Entonces vamos a empezar viendo ciencia el día de hoy. Al estar viendo ciencia, podemos pensar que la ciencia es algo difícil, pero vamos a hablar acerca del método científico en una forma muy práctica y sencilla. Al hablar de la ciencia, normalmente los científicos se hacen primero una pregunta que les genera una idea de qué puede ser la posible respuesta, una hipótesis. Después de eso, ¿podemos mover tantito la puerta para que el sensor detecte esto? Ok, después hacen experimentos, gracias, para verificar si lo que están planteando es correcto. Ok, interpretan datos, si los datos están correctos, pues ya lo pueden pensar que está todo bien, se hacen más experimentos, pero si los datos están equivocados, modifican su forma de pensar y vuelven a generar una hipótesis, y de esa hipótesis ya generan lo que podría ser una idea, y esto lo hacen una y otra vez y otra vez y otra vez hasta que las cosas funcionen correctamente. O si no funcionan, se descarta y se decide que eso simplemente no hay manera de que sea real. Eso es ciencia, pero la ciencia a nosotros nos gusta explicarla de una forma muy sencilla. Entonces yo voy a poner una pregunta, y mi pregunta es: ¿cómo puedo generar fuego? A través de unos cerillos. Mi hipótesis es que todo hombre que frote un cerillo que tiene fósforo en una superficie rugosa va a generar el calor suficiente para que se genere el fuego. Voy a hacerla, y ahí se la hipótesis, y ahí voy a empezar a experimentar a ver si es cierto. Bueno, primer experimento, funcionó. Vuelvo a hacer otro experimento. Y funcionó. Entonces, mi hipótesis ha estado funcionando y puedo interpretar los datos de que lo que yo pensé era correcto. Pero mi comentario fue: todo hombre que frote un cerillo funcionará. ¿Y funcionará acaso con las mujeres? Hago una prueba. Ok, sí funcionó. Hacemos un segundo experimento. Funcionó. Entonces, ya puedo yo generar una interpretación de datos correctos y decir que cualquier persona, sea hombre o mujer, que frote un cerillo en una superficie rugosa va a generar calor y va a generar fuego. Eso es ciencia. Y eso es exactamente como vamos a empezar, bien sencillo, viendo lo que es la ciencia. En 1665, Redi quiso demostrar que la vida no se creaba de forma espontánea. En aquella época la gente creía que si tú dejabas trapos sucios arrumbados por ahí en una esquina donde hubiera algo de humedad y oscurito, esos trapos generaban vida, y la vida que generaban eran ratones, y creían que los ratones salían de los trapos sucios. Igual, si dejabas comida echándose a perder, creaba vida y creaba moscas. Y entonces él puso 3 frascos con carne. El primer frasco lo dejó completamente abierto. El segundo frasco lo tapó con una malla que permitía que los olores pudieran salir. Y el tercer frasco lo tapó con un pergamino grueso, casi herméticamente cerrado, para que no pudiera tener ninguna aroma o efecto que pasara. 3 días después, ya ustedes se imaginan qué fue lo que pasó. La carne de los 3 frascos estaba echada a perder. En el primer frasco, que estaba destapado, había pequeñas larvas en la carne y moscas que estaban entrando y saliendo del frasco, volando a través de ella. En el segundo frasco, la carne también estaba echada a perder, pero no tenía larvas en ella. Las larvas estaban en la tapa donde estaba la malla, y las moscas seguían volando. En el tercer frasco
estaba la carne echada a perder, pero no había ni larvas ni moscas, porque no había olor y no se habían acercado las moscas a dejar sus huesillos ahí. Y entonces demostró que no se podía generar vida espontánea de cosas que estaban por ahí. Pero hasta 200 años después tuvo que venir Pasteur y hacer más experimentos para demostrar que esto era cierto. Pasteur hizo igualmente unos experimentos con unos frascos con caldo, e igual que los de Redi, unos se cerraron, otros no se cerraron, y después, para demostrar que si había aparente vida en ese caldo provenía del exterior, dobló el cuello de los frascos, simplemente, sin taparlos, pero eso evitaba que entraran los microorganismos. Y adivinen qué, esos frascos todavía están en París, en el Instituto Pasteur, y ese caldo sigue sin contaminarse, sigue sin generar vida. Entonces, esto es lo que nos ha llevado a que se formule lo que se llama la ley de biogénesis. Y si recuerdan, la vez pasada comentamos, una teoría es algo que no se ha comprobado, que solamente es una idea. Una ley es algo que se ha comprobado una y otra vez en distintos lugares y que siempre se cumple, siempre se cumple. Es observado. Entonces dice que los organismos, es decir, los seres vivos, solo provienen de otros organismos vivientes y solamente de vida del mismo tipo y clase. Eso es lo que se ha observado indiscutiblemente en todas las situaciones, en todos los laboratorios y fuera de los laboratorios. Y de esto se desprende lo que se llama el principio de la célula, que dice todos los seres vivos están compuestos de unidades vivas llamadas células. Son las unidades más pequeñitas que componen a los seres vivos, así como los átomos componen toda la materia. Las células componen a todos los seres vivos y de productos celulares, y todas las células provienen de células preexistentes del mismo tipo de organismo. Es decir, no puede haber una sola célula que venga de otro lugar que no sea un organismo anterior, y estos son leyes demostradas y comprobadas. Y sin embargo, nuestro libro de texto, después de que nos dice esto en el primer capítulo, en el segundo capítulo nos dice: oh sí, la vida provino de materia inerte. Nada más que en el libro de texto no le llaman generación espontánea, porque esa es una idea de la Edad Media. Se le llama evolución química o evolución inorgánica. Sin embargo, Pasteur y las leyes de la biología siguen diciendo esto es imposible. Pero la evolución insiste que teníamos un caldito primordial, y de ese, súbitamente, instantáneamente, más o menos así como en la cocina podemos hacerlo con una latita, aparece la vida. Vamos a tratar de ver cómo se supone que se creó la vida en aquella época. Decía que teníamos un caldito, o sea, todo el mar que estaba inerte y que de repente se generó la vida ahí. Si la atmósfera tuviera oxígeno, el oxígeno es un medio oxidante, por lo tanto el oxígeno hubiera destruido todos los aminoácidos, y los aminoácidos son la materia que genera las células para que puedan tener vida. Si hubiera oxígeno, hubiera matado a todos lo que generaría la vida en la célula. Por lo tanto, con una atmósfera con oxígeno no se pudiera haber generado vida. Y sin oxígeno, que es un método que es reducción, no hay ozono. El ozono es lo que nos protege de los rayos ultravioletas. Entonces, al no haber oxígeno, no hay ozono, y por lo tanto los rayos ultravioletas del sol hubiera quemado y destruido cualquier vida que se hubiera generado. Por lo tanto, no hubiera podido haber la creación de vida con oxígeno o sin oxígeno en nuestra atmósfera. Ahora, otra de las cosas que normalmente hablan es de las cantidades para formar el primer protoplasma.
Se necesitarían toneladas de aminoácidos, azúcares, lípidos, proteínas y demás compuestos para poder generarlo. Si tenemos el mar, y en el mar estaría lleno de todos estos compuestos, imagínense todo el vasto mar. Para que todo ello se juntara y formara algo, tenía que haber cantidades enormes, pero enormes, para que pudieran llegar a juntarse y condensarse y formar el primer protoplasma. Más o menos sería tratar, como dicen, no se hubiera podido concentrar. Es como tratar con nuestro café, teniendo nuestro cafecito ya listo, preparado, calientito, querer sacar los granos de Nescafé y los terrones de azúcar ya después de haber formado el café. Eso es imposible, ya se disolvió, no se puede condensar, no hay forma que se pueda sacar. Pero bueno, normalmente en las películas vemos que al estilo de Frankenstein, la energía que generaría esos enlaces los va a destruir. Y eso lo vemos cuando un rayo cae sobre un árbol. Lo que la evolución nos propone es que esto nos generaría muchos arbolitos. Y ustedes saben que normalmente eso no pasa. Cuando un rayo cae sobre un árbol, sí genera muchas astillas, pero todas están quemadas, todas están muertas, no generan vida con esto. Entonces vemos que hasta ahorita hay varias cosas que definitivamente no funcionan. Y eso es el mero principio y con lo más sencillo. Ahora les voy a hablar acerca de algo que tienen todas las células vivas, que se llama el ácido desoxirribonucleico. Todos los seres vivos lo contienen. Cada célula de nuestro cuerpo y de los cuerpos de todos los seres vivos, incluidas las plantas, lo contiene y es regulada por él. Almacena la información genética. Dirige todas las actividades celulares, es decir, a cada parte de la célula le dice exactamente qué es lo que tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Es el control maestro de la vida, y así lo define no solamente los cristianos que creemos en un Dios que lo hizo, sino en cualquier libro de ciencias nos habla de esta partícula increíble. Es una molécula especializada y extremadamente complicada. Nosotros en nuestro cuerpo tenemos 30 billones de células humanas, es decir, 30 millones de células. En cualquier momento esa es la cantidad de células que tenemos en nuestro cuerpo. Pero en la información del ADN de una sola célula, si lo transcribiéramos a letras, llenaría aproximadamente 4,000 libros, el de una sola célula. Ahora imagínense, no nos alcanza la imaginación, multiplicarlo por 30 billones. Y eso es lo que tenemos uno solo de nosotros. Y tiene toda la información para que nosotros funcionemos perfectamente. Les dice a nuestras células de la piel que cada 7 días tienen que renovarse, y les dice que son células de la piel, y les dice en qué lugar tienen que estar colocadas, y les dice para qué funcionan y cómo funcionan y de qué manera tienen que tener su cobertura. Todo está regulado por esta increíble molécula. Lo más interesante es que han estado intentando sacar lo que se llama el genoma humano. ¿Han oído acerca de eso? Bueno, es poder discernir qué es lo que dice toda esa secuencia de información que tiene esta pequeña molécula. Es una molécula tan interesante que la de una sola célula, si la pudiéramos desenredar y sacar de la célula, mediría aproximadamente 2.20 metros. Toda esa información, pero es tan increíblemente diminuta que si juntáramos la información de todas las células, de todos los seres humanos que están vivos en este momento, si la juntáramos, no pesaría más de lo que pesa una aspirina. Y nos sentimos tan orgullosos ahorita de que estamos trabajando con nanotecnología. ¡Wow! ¿Sí?
Entonces, esto es algo increíblemente impresionante, y cada vez que dicen, ah sí, pero ¿saben qué? Dentro de ese material hay muchísima basura que no sirve para nada, y la empiezan a investigar y dicen, ah no, espérense, no era basura, sí sirve, no, pero esta otra parte sí es basura, y la siguen investigando, ah no, verdad, tampoco era basura, regula cosas que nosotros ni nos imaginábamos. Entonces normalmente los que tienen que estar corrigiendo sus hipótesis son los científicos, porque brincan a suponer cosas y luego se dan cuenta de que están en un error y tienen que corregir. Pero el ADN no se equivoca. El ADN inclusive se repara solo cuando hay defectos, y una célula al dividirse recibe errónea la información, en automático se corrige. Es más inteligente que los científicos. Actualmente están trabajando para tratar de hacer una especie de disco duro vía ADN. Ahorita tenemos memorias, no sé, de las memorias USB, ya llegamos a ¿qué? 32, 140, 120 o algo así, 64 megas, y wow, hemos estado diciendo que eso está enorme y crece mucho y demás cosas, pero están tratando los científicos de decir cómo lograr crear un disco duro en base a ADN para que pueda almacenar muchísima más información, y es algo de lo que ahorita apenas están trabajando. Entonces es increíble que el mayor avance tecnológico no es propiamente desarrollado por científicos, sino ellos llegan a su límite y entonces tienen que regresarse a lo que Dios originalmente había diseñado, que excede por muchísimo la capacidad humana. Decíamos ahorita que el ADN es como una especie de plano que nos va a ayudar a construir nuestra casa. Tenemos el plano arquitectónico y queremos construir esta casa. Si tuviéramos ese plano y yo llegara y tuviera aquí un terreno baldío y yo pusiera el plano aquí en el centro, ¿solo se construiría el edificio? Pero ahí está la información, ahí dice todo lo que necesita, va a decir cuántos castillos tengo, cuántos segmentos se va a utilizar, cuántos blocks, cuánto de todo, pero no se construye solo. Entonces, ¿qué más necesitamos? Otra de las cosas que necesitamos pues son los materiales. Necesitamos el bloque, el ladrillo, el cemento, la grava, la arena, agua, necesitamos herramienta para poder construir. O sea, no nomás el puro ADN es necesario para poder crear algo vivo. También algo que se necesita es al albañil que va a poner esos ladrillos y va a hacer la mezcla. Pero sin embargo, la evolución nos dice que de cosas simples se pueden crear cosas más complejas. Entonces, si yo tengo una casa de campaña, puedo esperar algunos años para que se convierta en una mansión, ¿no? Entonces eso es lo que dice la evolución, que las cosas simples van evolucionando y mejoran. Entonces, pues yo la semana pasada compré una casa de campaña, la puse en el jardín y estoy esperando que pasen algunos años y ya tenga una mansión, y así con eso tenga que dejar de pagar renta. ¿Pero por qué se ríe? No va a funcionar así. Bueno, entonces, ¿qué más podemos pensar? El funcionamiento. O todas las cosas funcionan bien a la primera, o nada va a funcionar bien. Por ejemplo, nos han dicho que un pez se convirtió en un reptil y un reptil se convirtió en un ave. Entonces imagínense que tenemos una lagartija que está evolucionando y que una de sus patas se está convirtiendo en una ala. Pues eso es una muy mala pata, porque no puede ni caminar ni puede volar, y entonces va a llegar un depredador y se lo va a comer, y ahí se acabó ese reptil en proceso de transformación o evolución. Entonces, o todo funciona así a la primera y funciona bien, o no va a funcionar nada. Imaginemos también el sistema reproductivo. Si en esta generación de la especie no se creó el sistema evolutivo y estamos reproductivo, y esperamos que en la siguiente generación ya lo tengamos, pues no va a haber una siguiente generación porque no se van a poder reproducir. Entonces, o todo funciona bien a la primera, o nada va a funcionar bien.
El científico Fred Hoyle, que era un destacado astrónomo, ya se murió, él dijo que la vida no se podría crear por casualidad. A él le encantaba mucho lo que era la probabilidad y estadística, y se puso... Ahora, probabilidad y estadística es una rama de las matemáticas. Las matemáticas se describen como una ciencia exacta. ¿Por qué? Porque siempre, indiscutiblemente, las cosas van a dar el mismo resultado. 2 por 2, no importa si lo ponemos de cabeza, no importa si ponemos un 2 de un lado de la habitación y el otro 2 del otro, siempre va a dar 4. No importa si lo manejamos con decimales, no importa si lo manejamos con fracciones. Esa es la belleza de las matemáticas, son absolutamente exactas. Entonces, probabilidad y estadística es una rama de las matemáticas que calcula que con ciertas características, ¿qué resultados se pueden tener? Y entonces él empezó a calcular y dijo, bueno, si en el planeta Tierra, empezó primero pensando en todo el sistema solar y todo el universo, para ver qué se necesitaba o cuánto tiempo se necesitaba para tener vida, y vio que era casi improbable, y fue reduciéndolo al sistema solar y luego fue reduciéndolo al planeta Tierra exclusivamente. Y él dijo, bueno, se supone que tenemos alrededor de 5,000 millones de años que hay vida. Entonces dijo él, ¿qué probabilidad hay de que en 5,000 millones de años se pudiera generar vida al azar en el planeta Tierra? Y él calculó que esa probabilidad sería exactamente igual a que un tornado pase por un depósito de chatarra y este tornado pueda crear un Boeing 747 funcional con todo el decorado y hasta con la comida que van a dar a bordo en el interior. ¿Verdad que eso es imposible? Entonces él lo que dijo es, no es posible ni por probabilidad ni por posibilidad de que se pueda crear vida al azar en el planeta Tierra en 5,000 millones de años. Es decir, estamos hablando, si nosotros ponemos un punto decimal y un 1, está hablando de pesos, por ejemplo, eso nos dice una décima parte, 10 centavos. Ponemos un punto, un 0 y un 1, esa es una centésima parte, estaríamos hablando de 1 centavo. Muchos de los que ahorita están aquí jamás en su vida vieron una moneda de 1 centavo, porque ya es ridículo, y eso que ya nos pasaron a los nuevos pesos, que ahora ya son los pesos otra vez. Pero ¿qué pasa? Entre más ceros tenemos después del punto, más chiquitito es. Bueno, estas posibilidades de que la vida se creara en la Tierra por casualidad en 5,000 millones de años es de punto 0,000, necesitamos 40,000 ceros, que matemáticamente hablando para cualquier propósito práctico es igual a 0 punto. No hay ni discusión de que hubiera la más mínima posibilidad. Entonces no estamos hablando de, bueno, sí, tal vez, no importa cuántos miles de millones de años le diéramos, esto sigue siendo 0 matemáticamente hablando. Y eso generaría que ni siquiera pasando el tornado sobre el depósito de chatarra pudiera generar una bicicleta. Ya no estamos hablando de un Boeing, sino una bicicleta, que es algo mucho más sencillo. No es posible. Entonces, por azar es casi imposible que se pueda generar vida. Sin embargo, siempre nos dicen que la vida solo puede crearse, o realmente podemos pensar que la vida solamente puede crearse por un agente externo inteligente que dirige y controle todos los procesos. Y sin embargo, los científicos nos dicen que si logro algo aquí en el laboratorio y puedo generar vida, puedo probar entonces que no se necesita inteligencia para poder crear lo que es la vida. Y hasta ahorita no se ha podido crear vida en el laboratorio. Muchas veces vemos titulares, crean vida en el laboratorio. Y cuando leemos la noticia, porque el problema es que precisamente se confían de que normalmente nos quedamos con el titular, armamos nosotros nuestra idea y nos vamos con la idea equivocada. Nos dan una sugerencia y nosotros ya armamos aquí todo el caso.
Pero hasta ahorita no hay ningún solo lugar, en ningún solo laboratorio en todo el mundo que haya podido crear vida a partir de materia inerte. Se ha podido hacer la clonación, pero la clonación no es crear vida. La clonación es tomar sustancias vivas, modificarlas, implantarlas en una matriz fértil y hacer que crezca un animalito que comparte ciertas características que se pusieron desde el principio. Pero eso no es crear vida. La vida ya estaba ahí. De hecho, los científicos se propusieron intentar trabajar con la célula más sencilla de todas las que existen en toda la biología. Es el Mycoplasma mycoides, es una célula de una chivo, y ellos empezaron a quitar genes, es decir, partes de la información de esta célula para ver qué pasaba. Y en un trabajo de aproximadamente 7 años pusieron y quitaron genes determinando, ok, si quitamos este, ¿qué pasa? Se muere, ok, ese no lo podemos quitar. Si quitamos este, ¿qué pasa? Ya lo absorbe el alimento, no lo podemos quitar. Si quitamos este, ¿qué pasa? No pasa nada, ok, quitémoslo. Y así estuvieron probando y probando, quitando y poniendo gen de uno en uno para ver qué pasaba. Y ellos descubrieron que 60% de ellos determinaban el funcionamiento de la célula y más o menos pudieron discernir qué parte de la célula era la que activaban. 32% de los genes, ni idea de qué hacían. Los quitaron, los pusieron, los quitaron, los pusieron, los quitaron, los pusieron y no sabían qué hacían, pero si los quitaban, se morían. ¿Qué hacían? ¿Quién sabe? Pero no los podían quitar. Y 17% no sabían ni qué eran, pero igualmente no se podían quitar. Y entonces su diagnóstico al final fue: en realidad no entendemos cuál es el principio que gobierna la vida, porque no sabemos qué genes o combinación de genes es exactamente lo que se necesita para determinar que esta célula esté viva o no lo esté, que funcione o que no funcione. Nos declaramos absolutamente incompetentes para saber. Esos son científicos honestos. Sí, pero seguimos viendo aquí la imagen, nos dice: si logramos probar que no se necesita ninguna inteligencia para crear vida, eso quiere decir que o él no es inteligente, porque obviamente él está tratando de crearlo, o simplemente sí se necesita un agente externo e inteligente para crear esa vida. La siguiente parte donde vamos a estar entrando es en el diseño. La naturaleza nos expresa diseño en todas las cosas que encontramos. Y si hablamos de la palabra diseño, no puede existir un diseño sin un diseñador. Por ejemplo, la primera vez que vinimos nosotros aquí hace 2 semanas, bueno, esta sería la tercera atrás, esta pared no estaba como está ahorita. Estaba completamente lisa, sin las tablitas de madera. Yo veo que hay un diseño en esa pared. Sin embargo, no conozco al diseñador. Yo no sé quién se le ocurrió, quién pensó en hacerlo, pero a alguien se le debió haber ocurrido. Y alguien debió haber dicho: bueno, vamos a poner esta maderita de este tamaño junto a esta otra para que pueda embonar y no haya tanto espacio. Fue un diseño. Y sería ridículo entrar y pensar que eso de la nada apareció. Sobre todo los que trabajaron en eso van a decir: ¿cómo creen? ¿Verdad? Sin embargo, eso es lo que la evolución insiste. Ve algo así de increíble, porque eso requirió trabajo, y dice: voló de la puerta y se pegó solito. Sí, a alguien se le debió haber ocurrido.
Y no nomás la pared, sino también a los lados tenemos los nombres de Dios. A alguien se le debe haber ocurrido poner eso. Fue todo diseñado por alguien. A lo mejor no fue una sola persona, fueron varias. Pero el que yo no sepa quién lo hizo, no quiere decir que no existió alguien que lo diseñó, ¿verdad? También podemos ver que el diseño se percibe desde los átomos hasta las galaxias. Dios las creó, los diseñó y los hizo funcionar de tal forma que los planetas no chocan entre sí. Todo está funcionando perfectamente sin ninguna variación. Entonces, todo eso debe haberse puesto con un orden y por una inteligencia superior. Así como un relojero prepara los engranes y hace las cosas para que funcione bien el relojito y marque las horas de 60 minutos y no de 40 o de 120, y que el reloj esté funcionando perfectamente, todo fue diseñado de una forma especial. Por ejemplo, tenemos una lata de refresco, algo común y corriente que todo el mundo ha visto, conoce y en algún momento de su vida lo ha tomado. Cuando yo conocí por primera vez las latas de refresco, no eran como esta. Para empezar, esta tiene un fondo con una pequeña profundidad para evitar que se llegue a romper fácilmente. Antes las latas eran planas, completamente planas en la parte de abajo. Ahora son de aluminio. Antes eran de fierro y se oxidaban. Y de repente uno abría el producto y no, ya no sabe bueno porque se oxidó por dentro, no selló bien y estaba echado a perder. ¿Se acuerdan? Si se acuerdan, entonces ya no son tan jovencitos. Ahora también para abrirlo, antes se rompía la parte esta y se tiraba, y todo el mundo tenía ahí en la calle tirados los anillitos. Cuando uno era niño decía, ay, qué padre, porque es un anillo, se lo ponía en el dedo. Pero ya no, ahora lo abres fácilmente y se queda ahí. Entonces esto demuestra un diseño. Igual la imagen y todo va cambiando de acuerdo a la temporada. En breve vamos a tener acerca del Mundial. Para Navidad tenemos imágenes de Navidad. A lo mejor para el Día de la Madre van a sacar algo para el Día de la Madre. Pero qué interesante es la forma en que diseñaron también esto, que guarda, se puede abrir, no se tira, no genera basura, y hasta puedes poner ahí el popote para que no se caiga, ¿verdad? Bueno, ¿están de acuerdo en que eso fue diseñado? Y que en eso tuvieron que trabajar ingenieros, tuvieron que trabajar diseñadores industriales, usando todo tipo de técnicas como mediciones, tuvieron que usar conocimientos de ergonomía, tuvieron que checar la forma de los humanos para que funcionara, porque había que hacerlo de un tamaño que funcionara perfecto para la mano humana, ¿verdad? Ok, yo tengo otro producto y es todavía mejor diseñado. Perfecto para la mano humana. Todavía mejor que ese frío y mojadito se resbala. Este tiene una superficie antiderrapante. Este tiene un indicador externo del contenido. Yo con este puedo saber, dependiendo del color, si me va a gustar o no. Si ya está bueno para comerse o está para echarse a la basura. Este también lo tiene, en la parte de abajo dice lote y fecha de caducidad. Ahora, este también tiene un abre fácil. Simplemente lo empujamos y se abre. Y tampoco se desprende. Las mujeres batallan, sobre todo cuando tienen uñas. Este tiene una envoltura con perforaciones previas para que sea muy fácil de abrir. Este no. Este tiene una envoltura 100% biodegradable. Este no. Su forma es perfecta para introducirlo a la boca humana.
Este siempre se queda la gotita al final y nunca se la podemos sacar, ¿verdad? Y nomás se voltea y pum, tira y mancha todo. Muy bien. Este es absolutamente agradable de sabor. Este tiene que estar frío para que esté bueno. Caliente no sabe rico. Ok, tiene una curva que invita a comerlo. Hay que empinar la cabeza para poder tomarlo casi todo. Este es increíblemente nutritivo. Es de las primeras comidas que come un bebé y es de las últimas comidas que come un ser humano. De hecho, un ser humano puede sobrevivir con puro plátano. Este no lo recomiendan en bebés, ni mujeres embarazadas, ni adultos mayores. De hecho, nadie debería de comer eso. Sí, es más, últimamente están tratando de reducirlos. Es más, hay un impuesto especial a los refrescos y bebidas dulces para tratar de evitar que tomemos tanto, porque esto no es bueno para la salud. Y este sí se puede terminar hasta la última mordida. Pero este también, si se te está sucio tu excusado, lo puedes vaciar y limpia muy bien todo ese sarro. Imagínense que le hace el estómago. ¿Puede limpiar algo eso? ¿Va a hacer sacar brillo? Ok, hasta la cáscara es útil. La podemos usar para frotar zapatos y sacarles brillo. La podemos usar para limpiar cobre. Y se puede enterrar al pie, por ejemplo, de los rosales, y es uno de los fertilizantes más increíbles que existen. Así que, en mi opinión, mi producto, diseñado por Dios una sola vez, sin necesidad de mejorarlo, rediseñarlo, evitar los errores anteriores, es perfecto. Así es, el plátano fue perfecto diseñado desde el principio. La coca y cualquier otra bebida enlatada ha tenido modificaciones y modificaciones y modificaciones en el diseño, porque siempre están encontrando cosas que pueden arreglarla y modificarla para hacerla mejor. El plátano ya no necesita eso. Ahora, otra cosa que nos habla acerca de la imposibilidad de la evolución son las leyes de la herencia. Otra vez, nuestros libros de texto se contradicen. Así como vimos que por un lado nos dicen imposible la generación espontánea, luego sí se puede la evolución química, también nos hablan acerca de que las características, los seres vivos las fueron mejorando a través de las generaciones, una tras otra, una tras otra, una tras otra, fueron desarrollando cosas mejores. Sin embargo, solo se pueden heredar características existentes, es decir, solo lo que ya viene en los genes se puede heredar y lo que no está en los genes no se puede heredar. Las características adquiridas, no importa si estamos hablando de los super grandes músculos que va a conseguir un fisicoculturista o el cabello rubio que sale de una botella, eso no lo pueden heredar los hijos, porque no está en los genes. La información, por así llamarle, que nosotros adquirimos artificialmente, no se impregna en nuestros genes y por lo tanto no pasa a la siguiente generación, y eso se había demostrado inclusive antes de Darwin. Mendel hizo prueba tras prueba, tras prueba, tras prueba, con unas florecitas muy sencillas que se reproducen muy rápido. Y él empezó a ver qué tendencias había, cuántas generaciones se necesitaba. Él empezó a hablar de los genes dominantes, los genes recesivos y todo ese tipo de cosas. Y él decía, los colores que no existen no van a aparecer nunca. No importa cuántas generaciones sucesivas tengamos. Y los colores que ya existen probablemente en una generación no aparecen, pero en la siguiente es probable que aparezcan, dependiendo de si son recesivos. Y por eso a veces pasa que en familias donde todos tenemos los ojos oscuros y de repente el nieto nace con los ojos claros. ¿Por qué? Porque había un bisabuelo que los tenía verdes, ¿sí? Pero cuando no hay un bisabuelo que los tiene verdes, no importa
cuántos hijos tengamos, podemos tener 20, y cada uno de ellos puede tener 20 hijos, pero si no hay en nuestros antepasados alguien con ojos claros, no van a tener los ojos claros, a menos que compren pupilentes de color. Entonces, esto nos demuestra que no hay manera de que haya características nuevas que salgan nada más porque sí. Y las mutaciones igualmente no funcionan. Pero también podemos ver que las mismas leyes de la herencia nos dicen que los organismos tienen organismos del mismo tipo y clase. No importa que los gatitos sean pintitos, son gatos. Por lo tanto, no son hijos de la dálmata. Y no importa qué hagamos, qué combinaciones hagamos, siempre hay limitaciones para el tipo de descendientes que se pueden tener, aún con mutaciones. ¿Se acuerdan que les comentaba que las mutaciones en el ADN solas se corrigen? Entonces, el 99% de las cositas que se pudieran cambiar se corrigen automáticamente. Yo sé que cuando vemos la televisión y vemos a los superhéroes, todos ellos se crearon por alguna mutación o alguna situación especial. O les cayeron en un baño de ácido, o fue radioactivo, o algo pasó. Los mordió una araña. Y entonces tienen superpoderes. Y entonces nos hacen creer que las mutaciones pueden crear algo bueno. Imaginemos realmente cómo sería una mutación. Una mutación es agarrar una televisión blanco y negro, aventarle piedras y esperar que se convierta a color. O una pantalla plana de 60 pulgadas. ¿Funcionaría eso? No. Esas son las mutaciones. Nada mejora con una mutación. Al contrario, se echa a perder. Y normalmente los seres vivos que traen mutaciones no se reproducen porque no es conveniente, y así está diseñada la genética, para que no lleven esa mutación a la siguiente generación. Entonces hay un seguro en la información genética que impide que las mutaciones se propaguen, y por supuesto las mutaciones no producen ningún tipo de ser viviente diferente. Un poco lo podemos ver en la especie de los perros. Todos sabemos, y es parte de lo que la Biblia nos habla cuando nos dice que los seres vivos fueron creados de acuerdo a su tipo. Quiere decir que había tipos que contenían toda la información genética, y de ahí se fueron desprendiendo entonces distintas ramas cada vez más especializadas. Entonces, de un animal tipo el lobo se desprendieron todos los que son caninos, que incluye ahora a los perros domésticos. Entonces de ahí salió el coyote, el dingo, y luego ahí tenemos un pastor escocés como Lassie, y muchas selecciones específicas de los criadores de perros producen razas pequeñitas, hermosas, como el poodle, como los pomeranios, como los malteses, y ahora hacen combinaciones raras como el maltés con el shih tzu y cosas por el estilo. ¿Qué pasa? No se está agregando ninguna información genética. Por el contrario, lo que se está haciendo es que se está descartando información. Entonces, si yo quiero un dálmata, lo que voy a hacer es, de los perros originales que traen todas las posibilidades de colores de pelaje, cuando tienen bebés, yo solamente voy a reproducir a los que tienen blanco y negro. Todos los demás no los quiero. De esos de blanco y negro, los reproduzco otras cuantas veces, y solamente voy a escoger entonces a los que su pelaje tiene lunares. Los que tienen rayas no me interesan, los quito. De esos que tienen lunares, los sigo escogiendo a que tengan pelo corto, a que tengan una línea esbelta, que tengan las orejas larguitas, y finalmente tengo el dálmata perfecto. Bueno, perfecto es un decir, porque la estampa es hermosa, pero los dálmatas tienen muchísimos problemas congénitos, porque así como se eliminaron los genes
de otros colores, los genes de otros tamaños, los genes de otro tipo de pelo. Igualmente se eliminaron genes que los protegen de enfermedades. Los dálmatas tienden a ser ciegos o sordos o tener problemas de las vías urinarias. Casi no hay ningún dálmata que llegue a morir de viejo que no presente alguno de estos problemas. O como los bulldogs, que su problema es el corazón, no pueden caminar mucho ni hacer mucho ejercicio porque les da un ataque. O los pugs, que con esa naricita aplastada batallan espantosamente para respirar e inclusive no pueden tener sus bebés sin que sea una cesárea porque la perrita no soporta el esfuerzo de un alumbramiento natural porque no puede respirar suficiente con la velocidad que se necesita para dar a luz sus crías. Entonces vemos que así como conseguimos cosas bonitas, también al ir quitando genes nos vamos quedando con características indeseables que no podemos hacer nada al respecto. Entonces lo que pasa con la selección, que no es natural, se hace por el hombre en la mayoría de los casos, es que quitamos información y al hacer eso nos quedamos con información indeseable sobre la que no podemos hacer nada y eliminamos ya tanta que de un poodle no hay manera de que, no importa cómo criemos una pareja de poodles y cuántas generaciones demos, jamás vamos a volver a un animal como el lobo, porque esa información ya se eliminó, ya no existe. Entonces, ese mecanismo que nos menciona la evolución de que con las mutaciones y la selección natural, y entonces se iban procreando solamente los que tenían ciertas características, en realidad lo que se logra es empobrecer la información genética y dejar a los animales con cosas que hacen que entonces sean más susceptibles a morir más pronto. En la Edad Media, las clases sociales, los reyes y demás cosas, no podían mezclarse con el vulgo y los plebeyos, por lo tanto se casaban entre ellos mismos, la misma familia. ¿Y qué pasaba? Que se morían los hijos o tenían problemas porque no había esa mezcla necesaria para que pueda haber una vida correcta. Hablando otra vez de los perros, ¿cuál es el perro más fiel, que resiste más cosas? El corriente de la calle. Ese aguanta todo, come lo que sea y no se enferma. Y es de los más cariñosos y de los más buenos. No está tan bonito, es feo, pero vive y hace cosas maravillosas. ¿Por qué? Porque es una mezcla de todos los perros. Tiene más riqueza genética y eso es lo que los hace mejores, aunque nosotros pensamos que son peores, pero en realidad son mejores porque tienen más genes, más riqueza genética. Ahora también nos hablan, bueno, es que hay otra cosa que se llaman los híbridos y esos son los que crearon las nuevas especies. Ajá. Ok, un burro más una yegua nos va a dar una mula. ¿Queremos otra mula? Adivinen qué, la mula es estéril, no se reproduce. De hecho, las mulas siempre son hembras, siempre son hembras. Bueno, a la mera funciona si lo hacemos al revés y entonces tomamos una burra con un caballo. No, eso produce otro animal diferente que se llama macho romo, es decir, también es estéril, no puede tener bebés. Así que no importa qué hagamos, normalmente los híbridos solo se reproducen una generación y si queremos otro tenemos que regresar a los padres originales. Hay animales que sí se pueden hacer mezclas y pueden ser fértiles, pero es que son del mismo tipo. Es decir, cuando vemos la catalogación de los animales y nos hablan de que el género y la familia y esto y lo otro y aquí y allá, hay un renglón que si los dos pertenecen a ese renglón, entonces sí van a tener bebés que se puedan reproducir entre ellos. Pero cuando son diferentes, como este caso, los bebés son estériles. Por lo tanto, no se pueden reproducir, por lo tanto, no se puede crear en sí
una nueva especie silvestre. Aunque se reprodujeran sin la ayuda del hombre, solo habría una generación. Y normalmente estos animales, cuando viven silvestres, no se cruzan entre sí. En Estados Unidos hay manadas de caballos salvajes y burros salvajes que conviven. No hay mulas salvajes. Es decir, no se juntan entre ellos en la naturaleza. Esto solo pasa bajo influencia del ser humano. Entonces los híbridos tampoco son respuesta para la evolución. Entonces llegamos a checar que realmente los argumentos de la evolución o a favor de la evolución son conceptos mal aplicados, cosas que no entendemos, que nos quedan medias nebulosas y de ahí se aprovechan para meternos ideas que no son. Oh sí, las mutaciones son excelentes, las mutaciones crean seres vivos nuevos, mejores. No es cierto, pero como a veces no entendemos, o wow, la clonación es crear vida en el laboratorio. No, no es cierto, no es crear vida. También son errores comúnmente propagados, es decir, cosas que se sabe que son equivocadas y como quiera se siguen difundiendo igual. Porque no hay otra alternativa más que reconocer que Dios lo hizo. Y la mayoría de la gente actualmente está enojada con Dios y por lo tanto esa opción no es para ellos, así que mejor siguen difundiendo cosas que no son correctas. También es información falseada. Esto quiere decir, es información que se toma y que se tuerce para que parezca algo que no es. No es un error honesto, es algo que se hace con toda alevosía y ventaja. Y también son manipulaciones, es decir, nos están tratando de lavar el cerebro. Y entonces inventan cosas como esto. Encuentran un cráneo y entonces un artista nos hace un dibujo y nos dice: ahí está tu abuelito. Y nosotros decimos: ay sí, ¿cómo me parezco? Es pura imaginación, pura imaginación. Casos reales. Ese que tenemos de aquel lado es la ilustración del libro de ciencias de una de mis hijas de secundaria, la famosa evolución del caballo. De hecho, el año pasado que estuvo aquí la exhibición de Darwin en el Museo del Laberinto, tenían los caballos. ¡Wow! Y cómo de uno chiquitito que parecía perro fueron creciendo y cómo las patitas fueron cambiando y entonces llegamos a tener el caballo actual. Y a veces nos mencionan 10 diferentes y a veces nos mencionan, como en este caso, nada más 4 para resumir rápido. Los que nos mencionan normalmente es el Eohippus, que apareció hace 50 millones de años, cuyo nombre original es Iracotherium, que quiere decir que el que encontró su fósil primero lo identificó con unos animales más parecidos a los conejos, que se llaman iracoides, que con los caballos. En esta secuencia tenemos después al Meryhippus, luego al Mesohippus y finalmente al Equus, que de hecho en este libro se equivocaron y los pusieron al revés, porque de acuerdo a la sucesión evolucionaria los nombres van al revés y uno era después del otro, pero bueno, no importa. Se supone que el progreso es en cuanto a su tamaño y en cuanto a cómo de muchos deditos en la pata se redujeron a un solo dedito. Lo que no nos dicen es que estos ejemplares vienen de 3 continentes diferentes, de épocas que mejor no nos mencionan de qué año se supone que es cada uno y dónde lo encontraron, porque eso los mete en problemas. Y tampoco nos hablan acerca de las costillas ni de las vértebras lumbares, porque curiosamente el Ohippus tiene 18 pares de costillas, el Meryhippus tiene 16, el Mesohippus tiene 15, el Equus tiene 18 pares de costillas. Entonces estos caballitos, aparte de que iban cambiando de tamaño, se quitaban y se ponían costillas. Ahí no hay una secuencia. Pero ¿nos hablan acerca de eso? No, nunca. Nos invitan
limitan a contar las costillas? No, nunca. Las vértebras lumbares también cambian de 6 a 8, de 8 a 6. ¿Qué nos demuestra esto? Que en realidad no tienen nada que ver estos animales entre sí, simplemente son distintas especies, la mayoría de ellas extintas, que no vienen una de la otra. Y ahorita podríamos armar una sucesión de caballos no fósiles y decir que igualmente unos vienen de otros, simplemente porque el caballo más chiquito es el Falabella de Argentina, que hasta la cruz mide 43 centímetros y no se considera un pony, se considera un caballo verdadero, pero ni un niño más que hasta los 3 años puede montarlo porque son delicados, pequeñitos. Y tenemos a los Clydesdale o los percherones, que a la cruz miden 2 metros, y la cruz quiere decir esta parte, sin tomar el cuello y la cabeza. Normalmente el caballo se mide ahí porque el cuello y la cabeza los mueve demasiado para tener una medida fija, entonces hasta la cruz es la medida oficial de caballos. Entonces podíamos igual tomar el pequeñito de Argentina e ir rellenando con distintos tamaños de caballos hasta acabar en el percherón y decir, de ese viene este. Pero la verdad es que no. La verdad es que no. No porque parezca quiere decir que así es, y mucho menos en estos. Todavía yo les estoy hablando de animales que todos son caballos. En este caso ni siquiera son caballos. ¿Sí? Simplemente porque parecen y porque hay que inventar algo que nos hable de evolución, de un cambio positivo, donde mejoraron, se hicieron más grandes, se hicieron más fuertes. Pero eso es un absoluto fraude, y de hecho uno de las personas del Museo de Historia Natural de Nueva York comentaba: desde hace 50 años tenemos la exhibición de los caballos y sabemos que en su mayor parte es mera ficción, pero si vieran cómo le encanta a la gente verlos. Esa es la razón por la que lo tienen, no porque sea científico, sino porque a la gente le gusta ver los caballos. Ok, esta ilustración todavía aparece en los libros de medicina, es decir, a nivel facultad. Son los famosos embriones de Haeckel. Este hombre, según esto, hizo un estudio de los embriones y él propuso que todos los embriones de todos los seres vivos lo que hacen es revivir la evolución, y empiezan desde un ser absolutamente simple, sencillo, sin ninguna complicación, y van evolucionando dentro de la matriz a convertirse en seres cada vez más complejos. Y hay unos que nacen en el periodo de gestación muy tempranito y por lo tanto son sencillos, y hay otros que continúan su periodo de gestación continuando la evolución dentro del vientre. Eso quiere decir que si a un pollo logramos hacer que ese huevo tarde 9 meses en nacer, saldría un ser humano de ese huevito. Esa es la propuesta en realidad. Lo que pasa es que a veces la manera en la que manipulan la propuesta suena como algo que, sí, pero en realidad no. Muy bien, según él, en este orden son los embriones, y si se fijan, todos los del principio son igualitos porque todos empiezan igual y todos tienen agallas en lugar de pulmones, y de todos se forman sus partes de la misma zona del embrión: un pez, una salamandra, una tortuga, un pollo, un cerdo, una vaca, un conejo y un humano. Y están después más avanzados y finalmente más avanzados. Los que nacen más pronto nacen más simples, los que nacen después nacen más complejos. Muy bien, ya se pueden tomar fotografías de los embriones. Y adivinen qué, estos son los embriones verdaderos en esa misma etapa que los dibujos. Es decir, esos dibujos son absolutamente falsos, imaginarios. El pez, la salamandra, la tortuga, el pollo, el cerdo, perdón, el conejo, ya me faltaron, es que él tenía más dibujitos, y como los embriones verdaderos son más grandes, ya no caben todos, y el ser humano.
Hay más embriones y también son diferentes. Una lamprea, otro tipo de pez, un sapo, un erizo, un gato, no alcanzo a ver. Es un oso hormiguero y un perro. Ni siquiera el gato y el perro se parecen. El penúltimo, el antepenúltimo y el último, gato y perro. Y físicamente más o menos se parecen. O sea, tenemos un gato y un perro, y el perro es de una raza así como un chihuahueño grande sin lentes, a oscuras. Podemos pensar, un gato. No, es un perro. Puede parecer un gato, sin embargo el embrión no. Entonces, esto es realidad. Sin embargo, todavía en 2018 aparecen en los libros de texto como una prueba de la evolución. ¿Por qué? Porque nadie ha corregido. Porque nadie ha dicho, oye, no, hay fotografías. No. También tenemos el problema de las confusiones en cuanto a el idioma, a la forma de hablar, los términos, la semántica. Y lo que podemos ver en esta gráfica es creer que un reptil se va a convertir poco a poco en un ave. Eso es lo que es la macroevolución, o mejor conocida como evolución, lo que la evolución propone. Sin embargo, lo que realmente se ve es la microevolución o la diversificación, que es que la iguana o es más verde, o es más café, o es más grande, o es más chica, pero sigue siendo una iguana, no se convierte en un pájaro. A nosotros nos pasó, nosotros tenemos ya 20 años aquí en San Luis Potosí, pero venimos de Monterrey. Monterrey es una ciudad muy caliente, aquí está agradable el clima. Nosotros llegamos a San Luis Potosí en verano, teníamos temperaturas en Monterrey arriba de 40 grados. Cuando llegamos en verano aquí a San Luis, con los calores de 30 grados de San Luis, nosotros usábamos abrigo y botas porque teníamos frío. Nos invitaban a unas carnes asadas afuera, y pues la primera vez nos fuimos vestidos de verano, era verano, y nada más empezó a bajar el sol y nos empezamos a congelar, y yo le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Olvídalo, de aquí en adelante, si vamos a ir a una de esas reuniones, yo me voy a llevar con qué taparme. Sin embargo, con los años nos hemos ido adaptando, y ahora vamos a Monterrey. Ay, qué calor hace en Monterrey. No soportamos. Sí, no queremos ir en verano porque es insoportable estar allá. Pero bueno, ¿por qué? Porque ya nos acostumbramos a esas temperaturas. Yo soy de Colima, nací en Colima. Nos gusta ir en vacaciones para allá y normalmente vamos en diciembre. Y nosotros vamos con shorts, chanclas, playeras. Llegamos, la gente está allá con suéter, bufanda y gorro. Nosotros tomamos nuestro refresco helado y ellos su atolito caliente. ¿Por qué? Porque para ellos está haciendo mucho calor, mucho frío, y para nosotros, con la temperatura de San Luis, que son a veces 0 grados o bajo cero en diciembre, allá está agradable, son 25 grados, agradable. Bueno, para ellos es muy frío. Y ese es el tipo de adaptación que vemos, pero no hay un cambio verdadero, y menos algo que se pueda pasar a las siguientes generaciones. La vez pasada vimos el árbol de la vida. Aquí lo tenemos nuevamente, pero ahora sin dibujitos, tiene nombres. Y algo interesante es que, si se fijan bien, hay partes que no están unidas, hay espacios vacíos, y no es el único espacio vacío que tenemos. Si nos fijamos bien, nos encontramos que hay varios espacios vacíos, y a veces podemos pensar que es porque le dejaron el espacio para poder poner el nombre y que no se tache el nombre. No, la realidad es que esos espacios vacíos están ahí porque la niña no están seguros dónde se conecta. Creen que va por aquí y se va a unir esta con esta, pero no están bien seguros por dónde. Y como no hay evidencias, está el eslabón perdido, y no es uno, son miles de eslabones perdidos que no saben cómo llegar uno a otro, lo dejan hueco.
Pero gracias, nuestro cerebro nos ayuda a cerrar esas líneas y nos hacen creer que hay una línea perfecta desde aquí, completa, hasta acá arriba donde está el hombre, cuando realmente no hay una unión. Y esto es aquellos que tratan de ser un poquito más honestos, porque muchos otros, como el primer árbol de la vida que mostramos, en ese no había espacios vacíos. Entonces nos están engañando, o dejando que nos engañemos nosotros mismos. Entonces nos dicen que de los átomos, que fue de los organismos más chiquitos, se creó la vida. No saben cómo está el origen de la vida y cómo de una cosa muerta, inanimada, se creó algo vivo, animado, pero de ahí se creó el hombre. También existe el registro fósil, pero no saben exactamente qué fue lo que pasó, por qué se creó el registro fósil y por qué está ordenado de esa forma, ni nada de eso, pero los científicos nos dicen que no sabemos exactamente cómo se creó el hombre, porque hay partes huecas, vacíos, que no tenemos el dato, pero nos dicen que sabemos que hemos evolucionado. Sabemos. Y a eso le van a llamar ciencia. La ciencia, la definición de ciencia es el conocimiento cierto de las cosas por sus causas. Si no tenemos estas causas, ¿cómo puedes llamar a eso ciencia? Es decir, la evolución en realidad no se puede llamar ciencia, se puede llamar, como tantas otras cosas, una pseudociencia, que en realidad quiere decir ciencia de mentiritas. Ahora, eso es respecto a las cosas que estaban pasando en la Tierra. ¿Qué tal si nos vamos un poquito más lejos y así como Fred Hoyle, que empezó a hacer sus cálculos de probabilidad y estadística y dijo, bueno, la probabilidad de que fuera en la Tierra así y así y así es de tanto, pero ¿qué tal si mejor consideramos todo el universo porque a la mera hay más chance? Bueno, ese mismo Fred Hoyle, que dijo que la posibilidad de que hubiera llegado a haber vida en la Tierra era absoluto, completo, rotundo, cero, propuso a la comunidad científica una cosa que se llama el Big Bang. Hemos oído el término, viene en los libros de ciencia, ahí es donde todo se generó, fue una gran explosión donde todo empezó. Y nos quedamos con la idea de que, oh sí, ahí. Muy bien, el concepto correcto, científicamente hablando, puesto muy elementalmente, es: antes del Big Bang no había espacio, ni tiempo, ni materia, ni energía. ¿Les recuerda algo que mencionamos en la primera sesión? ¿Les recuerda qué es lo que Dios hizo el primer día de la creación? Ah, qué interesante. Estamos usando las mismas palabras: materia, espacio, energía y tiempo. Pero de acuerdo al Big Bang, antes de esa explosión no había nada de eso. Después de esa explosión apareció. Y todos los que critican a Dios y que cómo es posible que de la nada creó algo, pues es exactamente lo mismo que el Big Bang. No había nada antes. O sea, a veces nos hacen pensar que todo estaba tan comprimido, que era tan denso y que pum, explotó. No. Realmente la conclusión del Big Bang es que antes no había nada. No había antes. Entonces, o sea, ni siquiera el concepto de un antes, porque no existía el tiempo, no existía nada. Un nada tan absoluto que ni siquiera nos lo podemos imaginar. Entonces, ¿cómo pudo haber ocurrido eso? Si no había nada, ¿cómo se pudo haber creado? Ahora, lo interesante es que Fred Hoyle, cuando propuso esto, estaba bromeando. Recuerden, él había hecho todos los cálculos matemáticos para demostrar que era imposible. Y entonces cuando le dicen, bueno, ¿y qué propuesta hay? Y él dice, ¿esta? Y él esperaba que todos se echaran a reír. Y nadie se rió. ¿Por qué? Porque solo hay dos alternativas: o esta, o la creación. O que todo viene de una nada absoluta, o que todo viene de un ser poderoso que puede crear cualquier cosa. Y no nos vamos a adelantar, pero en la última clase vamos a decir por qué están escogiendo esta segunda opción.
Sin embargo, el Big Bang crea una serie de preguntas que todavía tienen a los científicos rascándose la cabeza, y normalmente no nos enteramos de esto porque esto sucede a nivel de simposios de mentes brillantes, y a nosotros eso no nos lo comentan. Pero de las preguntas más importantes es: ¿qué detonó entonces esta explosión? Si no había absolutamente nada, nada de nada, de nada, de nada, de nada, ¿cómo pudo algo explotar? Si no había nada, ¿cómo pudo haber algo que explotara? Simplemente es imposible, contradictorio. No se puede concebir. Y la siguiente pregunta: ¿se creó entonces todo a partir de la nada? ¿Cómo? Se supone que todo salió simplemente de átomos de hidrógeno, pero desde la Edad Media se está tratando de convertir unos elementos en otros. Tratando de convertir plomo en oro, ¿y se puede? No, no se puede. Los elementos están absoluta y completamente definidos. A veces solamente los radiactivos, que son elementos inestables, pueden tener transformaciones, pero está definido cuáles son inestables y está definido en qué se pueden convertir con el transcurso del tiempo. Pero el hidrógeno no se convierte en nada. Y sin embargo se supone que es lo que produjo el Big Bang en el principio, y que del hidrógeno entonces vienen todos los ciento y feria elementos más que tenemos en la tabla periódica. No es posible, los elementos no se transmutan unos en otros. Cuando yo era chiquito jugaba con palomitas, esas que explotan, las que tienen pólvora. Y normalmente llegaba uno, prendía la mecha, corría, la dejaba en el piso, explotaba y dejaba la mancha de la explosión de pólvora alrededor. Todo lo que quedaba alrededor era exactamente igual, porque todo provenía de la misma materia, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con los planetas? Ahora, si ningún proceso natural puede producir materia y energía, ¿cómo se originaron? Esa pregunta no la pueden contestar los científicos, y no la van a poder contestar, porque la ciencia no la puede contestar a menos que se acerque a Dios. Ahora, hablando del sistema solar, vamos a volvernos a acercar un poquito. Se supone que hubo la gran explosión, se crearon las galaxias, las estrellas, y de las estrellas se desprendió material, y de nuestro Sol salieron todos los planetas, 9 planetas, bueno, 8 a partir de 2006, porque Plutón lo tuvimos que eliminar, y ahorita les voy a decir por qué Plutón ya no se considera planeta. Muy bien, sin embargo, si nosotros vemos los planetas, cada planeta tiene una inclinación diferente de su eje, es decir, el centro alrededor del cual rota su propia rotación, como una canica que está girando. Todos tienen una inclinación diferente. Si todos hubieran salido desprendidos del Sol con la misma fuerza y en la misma dirección, tenderían a haber cierta uniformidad, y no la hay. De hecho, la composición de los planetas es sumamente diferente. Los planetas internos tienden a ser más sólidos, los planetas externos tienden a ser menos sólidos. Ahora, otra cosa muy interesante es que su sentido de rotación, ¿saben que unos planetas rotan en un sentido y otros en otro? Es decir, todos dan la vuelta al Sol en el mismo sentido, todos. Pero unos, su rotación es en un sentido, y de otros su rotación es en el otro sentido. Si todo hubiera sido expulsado del Sol, así como si agarráramos una onda y le damos vuelta, todos saldrían hacia el mismo lado y todos estarían girando igual, porque los planetas no. Venus, Urano y Plutón, su rotación es al revés. Unos en el sentido de las manecillas del reloj, otros en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Otra cosa interesante es que los anillos de los planetas se supone que deberían de formar satélites. Si creemos esto, de que del centro lo que se desprende después se condensa y hace pelotitas. Y en realidad los anillos, todos los anillos de los planetas que los tienen en nuestro sistema solar se están disipando. Y eso es observable.
la sonda Cassini que mandaron para investigar Plutón, al pasar junto a los anillos de Saturno, pudo ver eso. Los anillos se están disipando, no se están concentrando, no están formando lunas nuevas. Y sin embargo tenemos una cantidad impresionante también de satélites naturales en nuestro sistema solar. Se han ido encontrando más y más y más y más. En 1999 se habían descubierto 72 satélites en nuestro sistema solar. Ahorita ya hemos descubierto 184. Y curiosamente, a algunos de los planetas, estos satélites sí giran alrededor del planeta. Unos giran en un sentido y el otro gira en otro sentido. Unos giran paralelos a su ecuador y otros le dan la vuelta por el otro lado. No hay absolutamente nada de uniformidad que se pueda explicar mediante un proceso evolucionario. Ninguna. Ni en su composición, ni en su movimiento, ni en su posición. Y de hecho, por eso es por lo que Plutón ya no se considera planeta, porque de acuerdo a los conceptos evolucionarios, Plutón tiene un comportamiento tan increíblemente errático, tan imposible de explicar mediante cualquier suposición evolucionaria, que mejor lo descartan en lugar de tratar de explicarlo, porque su órbita se cruza con la de Neptuno. Es decir, Plutón a veces era el 9º planeta y a veces era el 8º. ¿Cómo podemos explicar eso? No podemos, entonces mejor Plutón no es planeta. Eso es lo que se hace en la evolución. Cada vez que hay algo que atenta contra lo que la evolución dice, mejor lo descartamos, lo barremos abajo del tapete, nos olvidamos de ello y no damos ninguna explicación. Vamos a hablar de otra ley, la termodinámica. Muy bien, la termodinámica ya es así como de nivel de carrera, bueno, prepa. Y es muy sencilla, es la que nos dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Es decir, hay una cantidad de energía que estaba ahí desde el principio. ¿Cuál principio? No entremos a eso, nos dicen los evolucionarios. Simplemente había energía, una cantidad X de energía, y no se crea ni se destruye, solamente cambia. Es decir, de cierto tipo de energía se aprovecha, se usa, y llegamos a la segunda ley de termodinámica. Algunas se convierten inutilizables, es decir, nosotros a nuestro carro le ponemos gasolina que se convierte en energía que mueve nuestro carro, pero se disipa en el escape y ya no podemos recuperar esa energía, no nos sirve para nada. Solamente se transformó en una energía que ya no es utilizable. Entonces la segunda ley nos dice, la energía disponible para el trabajo, es decir, la energía que se puede aprovechar, se va acabando. Todo en este planeta, y suponemos que en el resto del universo, tiende al deterioro, a descomponerse. Todo lo que tiene un orden se desordena solo. Chequen una casa que se queda sin que nadie la habite y al rato se está cayendo. ¿Qué es lo primero que se cae? El techo. ¿Cuántas casas hay abandonadas? No tienen techo. Las paredes todas derruidas, las ventanas, las puertas caídas, chuecas. ¿Por qué? Porque sin un mantenimiento todo se deteriora. Los carros nuevos al año ya no son carros del año. A los 10 años, qué suerte si todavía funcionan relativamente bien. A los 20 años, chispas. A los 50, pues ya mejor les llamamos carcacha. Clásicos, si es que todavía se clásicos. Ok, nosotros pensamos, vamos mejorando, porque de niños queremos llegar a ser adultos y poder hacer todas las cosas maravillosas que hacen los adultos. Se nos olvida que los adultos trabajan, pero bueno. Sin embargo, llegamos a cierta edad y de repente nos damos cuenta de que, chispas, ya no vamos mejorando, igualmente nos vamos deteriorando. Nuestras coyunturas sufren, nos levantamos en la mañana y ya nos duele la espalda, ya nos duelen los pies, ya no nos reponemos igual, nuestra piel no se ve igual, nuestros ojos ya no ven igual, necesitamos lentes para leer. Entonces no hay nada que por sí mismo, solo, sin intervención, mejore. El tiempo lo que hace es deteriorar todo, y podemos verlo en esta gráfica. De este lado tenemos lo que estamos llamando información, es decir, todo aquello que
aporta para una mejora de menor información a mayor información y el transcurso del tiempo en esta dirección. ¿Qué es lo que propone la evolución? Entre más tiempo pasa, las cosas son mejores, hay un progreso. ¿Qué nos dice la segunda ley de la termodinámica? Definitivamente no. Entre más tiempo pasa, hay deterioro. Y otra vez estamos hablando de leyes científicas. Entonces, viendo todas las leyes que hemos estado tocando, resumiendo para ya terminar el día de hoy, podemos decir que si hacemos una tabla y vamos a calificar la creación, lo que nos dice la Biblia, contra lo que dice la evolución, con las reglas y las leyes, la ley de biogénesis nos dice que los seres vivos solamente nacen de seres vivos y de la misma especie. La creación, la Biblia nos dice eso. Un ser humano sale otro ser humano. La evolución no. La ley de causa y efecto, el diseño, la creación nos dice que hay un diseñador. La evolución nos dice que todo fue al azar. De la primera ley de la termodinámica, la energía se va usando de una cosa para otra. La evolución no nos puede comprobar eso. Y la segunda ley de la termodinámica igual. No vamos mejorando, vamos empeorando. Entonces, la Biblia sí cumple con las leyes. La evolución no.